día 7 de julio es el Día de las Cooperativas, es el Día Internacional de las Cooperativas, pero detrás de la idea de las cooperativas hay, en principio, una actitud muy proactiva de la gente, las quiere mucho a las cooperativas, son socios de las cooperativas, pero les cuesta mucho a las cooperativas funcionar, seguir adelante, pensarse en diferentes contextos políticos, económicos que van cambiando y que las obligan a repensarse, a repensar justamente sus objetivos, cómo adaptarse a esos contextos. Vamos a hablar hoy con dos referentes del mundo cooperativo de Córdoba sobre esas dinámicas y sobre lo que está ocurriendo en este contexto político y económico actual con estas instituciones. Vamos a empezar el programa con un informe de Bernardo Kritzman, que es uno de los hombres que más ha estudiado este tipo de instituciones en el mundo, y una explicación sobre el movimiento cooperativo. Ya venimos después con el debate aquí en Canal U. El ser humano ha buscado siempre en la historia cómo encontrar una forma de producir lo que necesita a través de modelos que no signifiquen explotación del uno por el otro. Lo ha buscado por muchos caminos, muchos han sido errados totalmente. Han producido resultados casi opuestos a los que se buscaba. Pero hay un camino en la historia que ha tenido resultados muy concretos y está presente en el mundo actual con mucha fuerza. Se llama el cooperativismo. La idea cooperativa surgió en el siglo XIX. Saint-Simon, Fourier, Owens crearon en sus vidas personales una forma de producción, el falansterio, una empresa industrial, diversas experiencias en donde unos no explotaban a los otros, en donde trabajaban todos juntos, se distribuían los beneficios y sobre todo estaban regidos por normas autoimpuestas de relación que facilitaban, estimulaban lo mejor de las personas. Las relaciones estaban orientadas hacia la solidaridad, hacia incluir nuevos componentes entre los más desfavorecidos, a repartir las sabidurías que se tenían respecto a cómo producir, a no monopolizarlas para tratar de ganar terreno unos sobre otros, a buscar cómo horizontalizar las relaciones hacia el interior de las organizaciones de producción. Fueron los cooperativistas perseguidos por las alternativas políticas más importantes de la historia. Bueno, ahí estaba Kritzman haciendo esta presentación del movimiento cooperativo y nosotros vamos a darle la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. La primera es Marta Gaitán, que es presidenta, ¿se puede decir? Presidenta de la Secretaría de Géneros. Bueno, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Sí, señor. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, y también está con nosotros Alberto Calvo, que es responsable de Relaciones Institucionales de Colsecor, que es una cooperativa también, la cooperativa limitada de Colsecor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, para que la gente sepa en qué consisten las dos instituciones a las que ustedes pertenecen, ¿no? Como para tener una idea de qué estamos hablando. Sí, bueno, por mi parte el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos es una federación de cooperativas, es decir, una entidad de segundo grado. En el movimiento cooperativo hay cooperativas de base, federaciones, confederaciones, y también está la Alianza Cooperativa Internacional, quien es justamente la que instituye el Día Internacional de las Cooperativas, o pide a la ONU. Instituto Movilizador está en todos esos ámbitos, en Cooperativa para las Américas, allí tenemos un presidente que es Ariel Huarco. Nuestro presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos es vicepresidente de Cooperar, que es la Confederación Argentina de Cooperativas Urbanas. ¿Y el Instituto de la Movilizador República a qué se Argentina. dedica?
específicamente? Sí, el instituto se dedica a la representación gremial e institucional de todas sus cooperativas Bien. asociadas, que tradicionalmente cuando nace en 1958 son las cajas de crédito, Claro. casi 1000 cajas que crea en todo el país que fomentaban la economía regional, las zonas, los comerciantes, las pymes, y que luego... En tiempos de Martínez de Oz, durante la claro, dictadura, saca una resolución que obliga a cada cooperativa, para seguir existiendo, a aliarse con un banco y se producen un montón de alianzas, digamos. fusiones, muchas de fusiones, quedaron como 90 bancos cooperativos y finalmente... Muchas sufren, ¿no? A raíz sí, de eso, sí, seguro. porque les seguro. quita su Esencia, entidad, ¿no? su esencia de estar en su región, de que la palabra tenga un valor, de que los intereses y que la comunidad participe de cada otorgamiento del crédito y los asociados estén allí formando parte del Consejo de Administración. Hoy de todo eso lo que ha quedado es nuestro principal asociado, que es el Banco Credicop, que es único en su tipo en Latinoamérica y bueno, pero el instituto también aúna a otras cooperativas de distintos objetos sociales, como puede ser de servicios públicos, de trabajo, de comunicadores, en fin. Alberto, y Colsecor, que uno la conoce por el cable, por lo menos uno la tiene ahí con más referencia por el cable y por su revista. ¿Cómo se creó y en qué consiste? Bueno, nosotros nacimos en el año 95 en la provincia de Córdoba, con 13 cooperativas de servicios públicos. Nuestras asociadas vienen de los servicios esenciales y públicos, fundamentalmente de la electricidad, la telefonía, el agua potable. Así que en el año 95, 13 cooperativas conformaron una cooperativa de cooperativas, de alguna manera una excepcionalidad un poco en el proceso del cooperativismo argentino. Esto se dio en la provincia de Córdoba en los años 90, producto de la necesidad de una integración en términos de crear la fortaleza institucional, el desarrollo de una economía de escala frente a los procesos de concentración económica. Y en este marco se conformaron distintas entidades, amigos vinculados a los servicios de salud, el IFICOSEP, en cuanto a todo lo que era generar los recursos de la cooperativa y autoprestarse los recursos para generar proyectos cooperativos, UCOP-Gas en el gas envasado, y en estas creaciones cooperativas a la cordobesa, que de alguna manera fueron distintivas en cuanto a lo que sucedió en el resto del país, nació Colsecor. Nosotros venimos, como vos lo señalabas, de la necesidad de establecer la televisión en el interior profundo de la Argentina. Nosotros decimos en la Argentina tierra adentro, más que en el interior. Y allí es donde comenzaron los apagones de las repetidoras de los canales de aire en distintas regiones del país. Sí, y en un contexto en el cual, recuerdo porque en esa época trabajaba en un cable de pueblo, empiezan los aprietes de la empresa multicanal a los cables, a las empresas de pueblo. Llega Multicanal, empieza a transmitir el fútbol gratis, mientras las empresas de pueblo se ven obligadas a subir sus costos y no pueden sostenerlo, terminan fundiéndose y termina cooptando todo ese mercado, que después se convierte en la fusión Cablevisión Multicanal, digamos. En todo ese contexto estaba ocurriendo eso, ¿no? Y el recorrido histórico para señalarlo es el año 80, con una arbitrariedad sobre la sociedad civil, sobre las organizaciones sin fines de lucro, con la dictadura, donde se establece que las entidades sin fines de lucro no pueden dar servicios de comunicación. Claro. Entonces, las cooperativas, que son entidades sin fines de lucro, no lo podían hacer. Solo lo podía hacer, de acuerdo a aquel decreto, el Estado y las sociedades comerciales. La televisión no llegaba al interior, comenzó un proceso de necesidad comunitaria para ver de qué modo. Las empresas de cierto volumen económico también evaluaban las capacidades operativas de llevar adelante el emprendimiento. Cuando evaluaban la densidad poblacional, las curvas de los negocios no comienzan a ser tan nítidas, y la sociedad civil, como siempre, encuentra en las comunidades nuestras, para el desarrollo comunitario, valga la redundancia,
las cooperativas como aquel instrumento organizativo posible para autoprestarse los servicios. Y así fue que nació la televisión por cable. Lo que pasa es que nos encontramos en un proceso de concentración también económico fuerte en cuanto a las señales de televisión, y esto hacía que cooperativa por cooperativa, cuando iba a contratar los insumos de las señales, prácticamente era imposible. Claro. Y así fue que se creó Colsecor para, por cuenta y orden de todas las asociadas, siendo esta cooperativa con las dueñas de las cooperativas mismas, generar una representación para constituir la economía de escala. De 13 cooperativas, a lo largo de 23 años, hoy somos 270 entidades en 20 provincias. Bueno, muy interesante. Y está bueno como disparador para el siguiente tape de Klichberg, porque él habla de cómo estas movidas civiles fueron resistidas tanto por el comunismo como por el capitalismo, ¿no? Siempre da miedo que sean los ciudadanos los que se organicen para llevar adelante cualquier tipo de proyecto si no está bajo control del Estado, que necesita de algún modo tener, a través de ese control de muchas otras cosas y de que no pasen otras cosas sin la mirada de esos estados. Vamos a ver la segunda parte del tape y seguimos. Para el capitalismo salvaje eran un peligro absoluto. Cómo generar empresas que no tuvieran como objetivo central el enriquecimiento de sus dueños. Cómo generar empresas que pensaran en que había que destruirlo todo. Imagínense en el peligro que podía suponer para alguien como Henry Ford la idea cooperativa. Creó un imperio basado en la explotación más despiadada de todos los que trabajaban allá. Eran fábricas donde el ser humano era solo una mano o algunos dedos que apretaban una tuerca en la cinta de montaje. La idea cooperativa, que se pudiera trabajar en condiciones absolutamente humanas, que no le quedara todo a uno solo, sino que fuera repartido entre todos, era una idea peligrosísima para los grandes varones del capitalismo salvaje. Persiguieron las cooperativas, hicieron lo imposible para que no salieran adelante. Del otro lado, los regímenes totalitarios de Europa Oriental, la Unión Soviética, sus satélites, veían en el cooperativismo un peligro fenomenal. Porque el cooperativismo era la vía pacífica, democrática, sin violencia, a garantizar que todo el mundo tuviera satisfechas sus necesidades. El movimiento cooperativo les hizo frente silenciosamente a unos y a otros y salió airoso. Bueno, hay una mirada un poco romántica, ¿no?, del perfil cooperativo, porque está bien lo que plantea de Klichberg, pero uno imagina que no debe ser tan fácil en las sociedades en general llevar adelante proyectos comunitarios, ¿no? Donde los intereses siempre están, donde siempre alguien quiere conducir, donde siempre alguien quiere algún beneficio por formar parte. ¿Cómo es la experiencia en Córdoba, en la Argentina, a la hora de aplicar estas lógicas tan interesantes y por más románticas que suenen, ¿no? Sí, un poco lo conversábamos anoche ahí en un debate con periodistas. Bueno, 1 de cada 2 argentinos consume servicios del sistema cooperativo. Mira vos, y 1 de cada 2. Sí. Es decir que en cantidades y el logro y el desarrollo que he tenido, como decía recién Alberto, en las comunidades, en los pueblos, en esos lugares donde el Estado no ha estado y donde han satisfecho necesidades básicas de los ciudadanos y han hecho organización popular, han hecho comunidad, han hecho un sistema más humanitario para lograr abastecerse, autogestionarse.
Pero bueno, en estos tiempos hay como una especie de crisis, ¿no? De esos valores y principios que sostenemos los cooperativistas y que los llevamos ahí como banderas todo el tiempo, hablando de la integración, de la solidaridad, de la democracia participativa, de las empresas autogestionadas de manera democrática y de manera colectiva. Nosotros particularmente desde el Instituto creemos en la transformación social, creemos en las utopías, en las viejas utopías de los pioneros de Rochdale, que justamente se organizan por estas grandes injusticias que dice el video de Klisberg, del sistema industrial, del sistema capitalista, y pensamos que son perfectamente válidas como salidas a momentos como estos, ¿no? Como lo han sido en el 2001, como lo han sido en los años que mencionaba aquí Alberto. Por lo cual llevamos en cada declaración, en cada pronunciamiento esos principios y valores, y una práctica concreta que estamos haciendo con otras federaciones cordobesas es el de la integración cooperativa. Esto de juntarnos para mirarnos las caras, para contarnos cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras fortalezas y qué puede aportar una federación a la otra para la defensa de sus intereses, ¿no? Así que en Utopías seguimos ahí como luchando con eso, aunque suene un poco pasado de moda o a veces un cliché. También hablamos de eso, de modernizar la visibilidad y la narrativa que tenemos para llegar a toda la sociedad. La mayoría de los usuarios y usuarias y consumidores del sistema no se siente cooperativista, hay una resistencia, pero también hay todo un sistema preparado para que la participación social y política, que es eso, ¿no? Por estar estar cooperativizado es participación social, vaya cada vez más en retracción y el no te metas, claro, y el cuidar lo propio. Algo debe haber en este proyecto que los sistemas políticos de uno y otro lado intentan atacarlos, ¿no? En algo debe molestar para que sea objetivo de esos proyectos, ¿no? De alguna manera, nosotros decimos siempre, hay como una relación de incomprensión cuando el Estado se quiere relacionar con el cooperativismo. Si tomamos el desarrollo histórico, por ejemplo, de esta provincia, es decir, las políticas públicas, cuando uno mira la provincia de Córdoba y observa el desarrollo del cooperativismo en otras provincias de la Argentina, Córdoba aparece como tal vez una de las provincias más cooperativizadas de la Argentina. Entonces uno rápidamente puede creer, estando en otra provincia, que ha habido un incentivo. Que ha habido una promoción de políticas públicas de parte del Estado provincial en generar este cooperativismo vigoroso en Córdoba. Lo cierto es que, en parte, hubo condiciones que tenían que ver con el desarrollo histórico de la inmigración, que esto conformó las bases. Ese cooperativismo viajó también en busca no solo de un suelo de paz, un desarrollo productivo para las familias, sino también pensarse de modo integrado. Y en la provincia de Córdoba fundamentalmente se desarrolló el cooperativismo agropecuario, como la provincia de Santa Fe, que en esto también nos parecemos muchísimo, y también los servicios públicos, donde estas pequeñas comunidades también se conformaron sobre la base del desarrollo de la agricultura. Y allí nació los servicios de electricidad, por ejemplo, para esas localidades, donde la empresa pública del Estado provincial no llegaba porque se concentró en las grandes ciudades. O sea, que más que promover, lo que pasó fue que en algunos lugares el Estado no llegó y la sociedad civil tuvo que organizarse para poder tener mínimamente servicios y otras cosas. Y hubo un proceso creativo de audacia de parte de esa ciudadanía en esos pueblos pequeños y medianos, porque también en otras provincias estaban los pequeños pueblos y medianos, sin embargo, esto no sucedió. Claro. Esa consistencia en esas convicciones de buscar el buen vivir, habitar esos suelos, generar la electrificación rural, como se dio en el cooperativismo argentino, es realmente
una obra fantástica que fue el motor de la agricultura en la Argentina. Nosotros decimos hoy con las comunicaciones, donde tenemos 270 comunidades cooperativizadas de las comunicaciones, de alguna manera aquella electrificación rural que permitió el desarrollo de esa Argentina tierra adentro, hoy es la fibra óptica para generar las condiciones de una productividad del siglo XXI. Y las cooperativas están en este proceso. Y vemos que muchos elementos en esta relación de incomprensión se empezaron a desarticular en cuanto a generar las condiciones de esta Argentina profunda. El ejemplo es el ferrocarril argentino. Tal vez la empresa más importante de las comunicaciones en la Argentina, como fue Ferrocarriles Argentinos, dependió solo del Estado Nacional. Un día el Estado Nacional tomó decisiones de muchos trenes que dejen de pasar por muchos pueblos y esto implicó un impacto decisivo en la productividad de las economías regionales. ¿Qué va a suceder para actualizar las temáticas con la fibra óptica desplegada, por ejemplo, con una empresa pública de ARSAT que tiene más de 36.000 kilómetros, donde se ha desplegado la fibra, se está iluminando la fibra, se están interconectando los pueblos? ¿Va a quedar a consideración solo del Estado Nacional o va a tener de alguna manera esa decisión una suerte de autodeterminación de las economías regionales para que no nos suceda que desde un lugar de centralización esto un día tenga un contrapunto para este desarrollo productivo importante de las economías regionales? Son los debates pendientes de nación que tenemos, por eso es tan importante revisar el proceso histórico, no solamente de lo que ha sucedido en términos del Estado, sino también un poco lo que ha pasado con la sociedad civil en las distintas instancias, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte y seguimos charlando sobre el tema, ¿les parece? Ya venimos.